Muy bien. Hoy vamos a hablar de la Iglesia Oriental. Cuando no tengo libros o cuando mis pensamientos, que me torturan como espinas, me impiden disfrutar de la lectura, voy a la iglesia, que es el remedio disponible para todas las enfermedades del alma. La frescura de las imágenes atrae mis miradas, cautiva mis ojos e insensiblemente me lleva el alma a la alabanza divina. Esto lo dijo Juan de Damasco. Durante las primeras etapas de nuestro comentario de la historia, nos dirigimos casi exclusivamente hacia el occidente, en la porción del Imperio Romano que hablaba mayormente el latín. Esto es justo, pues es de ese cristianismo occidental que casi todos nosotros, tanto católicos como protestantes, somos herederos. Por tanto, la mayor parte de nuestra narración tratará acerca de él. Pero no debemos olvidar que, mientras sucedían los acontecimientos que hemos ido refiriendo, existía también una iglesia pujante en la porción oriental del viejo Imperio Romano. Fue en esa parte del imperio, en Palestina, donde el cristianismo tuvo su origen. En Antioquía, los seguidores del camino fueron llamados cristianos por primera vez. En Alejandría se forjó buena parte de la teología cristiana antigua, y la ciudad de Constantinopla fue fundada para ser una nueva Roma cristiana. Luego, haríamos mal si olvidásemos la historia de esta parte tan importante de la iglesia cristiana. Según veremos en esta sección y a través de toda nuestra historia, el cristianismo oriental pronto desarrolló características muy distintas de las de sus congéneres de Occidente. Puesto que en el Oriente el imperio continuó existiendo por 1000 años después que los bárbaros destruyeron el imperio de Occidente, no hubo allí el vacío de poder que papas como Gregorio el Grande llenaron en el Occidente. Esto a su vez quiso decir que el Estado tuvo casi siempre un dominio efectivo sobre la Iglesia. Anteriormente vimos la trágica historia de Juan Crisóstomo en sus conflictos con la corona. Esa historia es índice de las relaciones entre la Iglesia y el Estado que prevalecerían por siglos en el Imperio Bizantino. El emperador tendría la última palabra no solo en asuntos civiles y administrativos, sino aún en cuestiones de doctrina. La consecuencia inmediata de esto fue que los debates doctrinales, que siempre habían sido más activos en el Oriente que en el Occidente, ahora se volvieron enconados. El partido que ganaba lograba que sus contrincantes fuesen depuestos y exiliados. A fin de triunfar en el debate, lo importante no era tanto tener razón como tener el apoyo del emperador o sus ministros. No faltaron casos en los que los contrincantes hicieron uso directo de la violencia, y las cuestiones que se debatían se volvieron cada vez más detalladas y abstractas. Sin embargo, todo esto no ha de hacernos pensar que lo que estaba teniendo lugar en el Oriente carecía de importancia. Durante el periodo que estamos estudiando, la Iglesia era todavía una, y aunque a los historiadores nos pueda parecer que ya existían diferencias marcadas entre el Oriente y el Occidente, a quienes le tocó vivir en aquellos tiempos les parecía que lo más importante era la unidad de la Iglesia, a pesar de tales diferencias. Por tanto, los debates teológicos que hemos de estudiar en esta sección, aunque tuvieron lugar mayormente en el Oriente y nunca sacudieron verdaderamente a la Iglesia occidental, fueron de gran importancia para toda la Iglesia y su impacto puede sentirse hasta nuestros días. A la postre, tanto la Iglesia occidental como la oriental aceptaron el resultado final de estas controversias. Veremos un resumen de los primeros 7 concilios. En términos generales, podría decirse que estos debates teológicos hallaron
sus puntos culminantes en los primeros 7 concilios ecuménicos. En la sección anterior hemos tratado acerca de los 2 primeros, pero en todo caso, a modo de bosquejo de lo que hemos dicho y lo que ha de seguir, ofrezco la siguiente lista de aquellos primeros concilios y sus fechas. El primer concilio, Nicea, en el 325. El segundo, Constantinopla, en el 381. Efeso es el tercero, en el 431. El cuarto, Calcedonia, 451. El quinto, segundo de Constantinopla, en el 553. El sexto, el tercero de Constantinopla, en el 680-681. El séptimo, el segundo de Nicea, en el 787. Como vemos, la narración de los debates que tuvieron lugar alrededor de estos concilios nos llevará aproximadamente hasta la misma fecha en que hemos dejado nuestro relato en Occidente, es decir, la coronación de Carlomagno como emperador en el año 800. Los 2 primeros concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, trataron principalmente acerca de la controversia arriana que hemos discutido en la sección anterior. Los que siguen estos audios recordarán que esa controversia se refería a la relación entre el Padre y el Hijo, o Verbo, y en sus etapas finales el Espíritu Santo. El resultado de ese debate fue la promulgación de la doctrina trinitaria por los concilios de Nicea y Constantinopla. El tema que a partir de entonces ocupará la atención de los teólogos y que tratarán de definir todos los concilios hasta el sexto, se relaciona estrechamente con el anterior y consiste en el modo en que la humanidad y la divinidad se relacionan en Jesucristo. En otras palabras, mientras en la controversia arriana el debate era principalmente trinitario, en este nuevo periodo el debate será cristológico. Por último, el séptimo concilio ecuménico tratará acerca de las imágenes. Entonces ahora pasemos a discutir el desarrollo de las controversias cristológicas. Apolinario y el concilio de Constantinopla. Las controversias cristológicas tenían profundas raíces en diversos modos de ver la fe cristiana y la tarea de la teología. Ya en la primera sección de esta historia, hemos visto que desde fechas muy tempranas comenzaron a surgir distintos tipos de teología en diversas regiones del imperio. En el oriente, estas 2 posiciones pueden describirse refiriéndonos a las 2 grandes ciudades que desde tiempos antiguos habían sido los principales centros de actividad teológica, Antioquía y Alejandría. Esto no quiere decir, naturalmente, que en cada una de estas 2 ciudades todos pensaran igual. Por ejemplo, siempre hubo en Antioquía quienes se acercaban más a la perspectiva alejandrina que a la antioqueña, pero en términos generales y a fin de clarificar la situación, la distinción entre la teología de Antioquía y la de Alejandría es válida. En Alejandría, por lo menos desde tiempos de Clemente a fines del siglo II, los teólogos cristianos habían interpretado su fe a la luz de la tradición platónica. Para ellos, lo importante era descubrir las verdades eternas, de igual modo que Platón había intentado conocer el mundo de las ideas inmutables. El cristianismo era ante todo la verdadera filosofía, superior al platonismo, no porque fuera distinto de él, sino porque lo superaba. La Biblia era un conjunto de alegorías en las que el lector avisado podía descubrir las verdades eternas. Desde este punto de vista, al tratar acerca de la persona de Jesucristo, lo que les importaba a los teólogos alejandrinos era su función como maestro de verdades eternas, como revelación del Padre inefable. Su humanidad no era sino el instrumento mediante el cual el Verbo divino se comunicaba con los seres humanos. Por lo tanto, los teólogos alejandrinos
subrayaban sobre todo la divinidad de Jesucristo. En Antioquía, el cristianismo era visto de otro modo. Antioquía se encontraba junto a Palestina, y tanto en la ciudad como en sus alrededores había numerosos judíos que constantemente servían de advertencia a los cristianos, recordándoles el sentido histórico y literal de las Escrituras. Las tierras en que Jesús había vivido y caminado estaban cerca, y por tanto no era posible prescindir del Jesús histórico o relegarlo a segundo plano. Además, desde tiempos antiquísimos, los intérpretes antioqueños habían visto la Biblia no como un conjunto de alegorías, sino como una narración que contaba las relaciones de Dios con su pueblo y su creación. Para ellos, esto era más importante que las verdades eternas. Lo que Jesucristo había venido a hacer no era tanto revelarnos principios antes desconocidos, como iniciar una nueva era con una nueva humanidad, la Iglesia. Siglos antes, Ireneo había dicho que desde los mismos inicios de la creación Dios había tenido el propósito de unirse a la humanidad y que ahora lo había hecho en Jesucristo, para que todos sus seguidores pudiésemos, a nuestra vez, unirnos a Dios. Desde esta perspectiva, al tratar acerca de la persona de Jesucristo, lo importante no era su función como maestro de verdades eternas o como revelación del Padre inefable, sino su realidad histórica, su humanidad como la nuestra. El mensaje cristiano consistía precisamente en que ahora, en Jesucristo, Dios se había unido a la humanidad. Por tanto, los teólogos antioqueños se sentían obligados a rechazar toda interpretación de la persona de Cristo que de un modo u otro negara u ocultara la realidad de su humanidad. Por otra parte, mucho antes de estallar las controversias que ahora vamos a estudiar, la Iglesia había rechazado cualquier posición extrema que negase o bien la humanidad o bien la divinidad de Jesucristo. El docetismo, por ejemplo, decía que el Salvador era un mensajero venido de lo alto, cuya carne humana era pura apariencia. A través de todo el siglo II, los escritores cristianos se esforzaron por rechazar semejante interpretación de la persona de Jesucristo, que hacía de él un ser divino, carente de humanidad. Al otro extremo, hubo quienes negaron la divinidad del Salvador al decir que era puro hombre. Uno de estos teólogos, Pablo de Samosata, quien fue obispo de Antioquía en la segunda mitad del siglo III, fue condenado y depuesto precisamente por decir que Jesucristo era puro hombre y que en él no habitaba Dios mismo, sino el poder impersonal de Dios. Luego, al comenzar estas controversias, había ciertos límites trazados de antemano. Todos concordaban en que Jesús era tanto divino como humano. Quien negara uno de estos dos elementos sencillamente sería declarado hereje y no causaría debate alguno. Las controversias tendrían que ver no con la cuestión de si Jesús era divino o no, ni con el asunto de si era humano o no, sino más bien con la cuestión de cómo o en qué sentido Jesús era tanto humano como divino. Las controversias cristológicas comenzaron cuando todavía se debatía la cuestión arriana. El concilio de Nicea había condenado el arrianismo, pero éste había logrado sobrevivir, y los mejores teólogos se esforzaban en refutarlo. Uno de estos teólogos era el obispo Apolinario de Laodicea, amigo de Atanasio y al parecer también de Basilio de Cesarea. Apolinario trató de refutar uno de los argumentos de los arrianos, quienes decían que si el Verbo era verdaderamente Dios eterno e inmutable, no se explicaba cómo podía unirse a la humanidad en Jesús. Apolinario respondió que en Jesucristo el Verbo divino había tomado el lugar del alma racional. Expliquemos esto.
En esa época casi todos concordaban en que en todo ser humano había, además del cuerpo y del alma animal, es decir, el principio que le da vida al cuerpo, el alma racional. Esta es la sede del intelecto y de la personalidad, la que piensa, recuerda y toma decisiones. Sobre esta base, Apolinario decía que, mientras Jesús tenía un cuerpo verdaderamente humano, movido por los impulsos que mueven a cualquier cuerpo humano, el alma animal, su mente era puramente divina. En él, el Verbo ocupaba el lugar que en los demás seres humanos tenía el alma racional. Aunque esta explicación a primera vista parecía satisfactoria, pronto hubo quienes se percataron de sus peligros. Un cuerpo humano, con una mente y personalidad puramente divinas, no es verdaderamente un ser humano. Además, los teólogos antioqueños no veían cómo tal personaje podía ser el Salvador a quien ellos proclamaban. Desde el punto de vista alejandrino, esta posición era aceptable, pues el Jesús de Apolinario podía ser perfectamente bien un maestro divino que utilizaba su cuerpo humano para traer un mensaje al mundo. Pero desde el punto de vista antioqueño, la situación era muy distinta. Si la salvación se basa en el hecho de que en Cristo Dios ha tomado nuestra humanidad para así salvarnos, ¿cómo puede salvarnos un Jesús en quien Dios solo ha tomado el cuerpo humano y no el alma racional? ¿No es en el alma donde están los peores pecados humanos? ¿Es el cuerpo o el alma quien odia, codicia y desea el mal? Para salvar al ser humano en su totalidad, el Verbo ha de unirse a un ser humano completo. Esto lo expresó Gregorio de Nacianzo, el mismo acerca de quien tratamos la vez anterior, al decir: si alguien cree en él, Jesucristo, como ser humano sin razón humana, el tal sí carece de toda razón y no es digno de la salvación. Porque Jesucristo no ha salvado lo que no ha tomado. Lo que ha salvado es lo que también unió a su divinidad. Si solo la mitad de Adán cayó, entonces es posible que lo que Cristo toma y salva sea solo la mitad. Pero si toda su naturaleza cayó, es necesario que toda ella sea unida a la totalidad del Verbo a fin de ser salvada como un todo. La controversia duró algunos años, pero los argumentos de los antioqueños eran tan fuertes que a la postre Apolinario y sus seguidores tendrían que ser condenados. En Roma, el obispo Dámaso y otros obispos de Occidente condenaron las doctrinas de Apolinario, concordando con los antioqueños en que tal explicación destruiría la doctrina cristiana de la salvación. El cronista Epifanio nos cuenta de un sínodo reunido en el año 374, en el cual se adoptó un credo muy parecido al de Nicea, pero que al llegar a la referencia de la encarnación decía: fue hecho hombre, es decir, hombre perfecto, con alma, cuerpo e intelecto, y todo lo que constituye un ser humano. Por fin, el concilio de Constantinopla del año 381, el mismo que puso fin a la controversia arriana, condenó el apolinarismo. La Iglesia había decidido que la cristología alejandrina, en su forma extrema, no era aceptable.